Mi nombre es Josefina Soto, vivo en Celaya, Guanajuato, soy del Distrito Federal. Cuando llegué a Celaya se me ofreció el proyecto de la construcción de una colonia que no tenía escuela primaria y entonces teníamos que ir a reunir a los padres de familia para crearles la necesidad de que pidiéramos la escuela. ¿Quién te había pedido que formara la escuela El inspector escolar. escolar? El inspector escolar, él me dijo que teníamos, que había esa necesidad y habíamos de crearla, pero necesitaban a alguien que estuviera ahí al tanto. Para esto me recomendaron, bueno, pedí informes quién vivía ahí. Había 2 o 3 familias de importancia de Celaya, el director del periódico, una maestra de una primaria cercana, y otras, el promotor de la Coca-Cola, de ventas de la Coca-Cola, muy activo, muy colaborador. Y entre esas 3 personas empezamos a juntar un grupo para hacerles ver que tenemos la necesidad. Entonces solicitamos el terreno ya formalmente a la colonia, a los constructores, y nos asignaron el terreno más lejano. No había todavía forma de drenaje ni de agua, por supuesto, porque era el más lejano. Pero al fin de cuentas ahí estaba ya el terreno. Cuando nos lo entregaron no teníamos ni banqueta, no teníamos nada, no estaba ni limitado todavía, había que hacer todo esto. Para esto se reunieron ya para entonces un grupo de padres de familia con la misma necesidad porque la colonia estaba retirada de la escuela más cercana y vieron la necesidad de crear ahí una primaria. Entonces, nos empezamos a reunir, reuniones que las hacíamos hasta después de que ellos salían de trabajar, 9, 10 de la noche, con el fin de que motivarlos y a ver qué hacíamos. ¿En la misma casa, en distintas casas? En diferentes casas, pero generalmente era una señora que nos ofreció de muy buen grado su casa para todas estas cosas. Y de ella, muy buena promotora, muy entusiasta. Nos ayudó incluso cuando ya nos entregaron la escuela, ella nos permitió estar en su garage y los niños hacían uso del baño. Un baño, pues creo que nada más era uno, el familiar. Eso sí no le pareció a la señora, porque los niños que teníamos nosotros, pues venían de comunidades, teníamos de la colonia, pero la mayor parte venía de comunidades y no sabían hacer uso del baño. Y un día nos dijo que ya no, que estaba el lugar, pero que el baño no. Entonces tuve necesidad de que los niños se fueran al campo a la hora que tenían su necesidad. Me decían, permite ir allá a los árboles. Pues a los árboles se iban porque no había nada. Entonces, pero cuando menos teníamos un lugar donde guardar los libros, donde tener nuestras sillas. Cada niño llevó su silla, como la llevó, un banquito, una silla, una mesita, lo que tenían, porque no teníamos nada. Y así me llegó otra maestra para otro grado. Yo tenía un primer año, ella tenía un segundo año. Y éramos ya 2 maestras sin escuela todavía y con los niños suficientes. Han de haber sido 25 niños cuando mucho. Pero los padres de familia muy activos, muy colaboradores en eso, y el señor de la Coca-Cola nos enviaba nuestro refrigerio de vez en cuando, y hubo niños que me llegaran sin comer, que la mamá llegó y dijo, mamá, maestra, mi niña viene con un té nada más porque no tuve que darle. Y otra mamá ya nos
mandó el almuerzo, dimos de comer a esa niña. No fue suficiente ese trabajo, deberíamos de haber hecho ya los desayunos comunitarios, pero pues en eso no se estilaba y bueno, ya. Pero de ahí para adelante nos preocupamos porque todos tuvieran. A ver, en la mañana daban clases, ¿de qué horas a qué horas? De las 8 de la mañana a las 12 del día. ¿Y quién iba haciendo la construcción? ¿Quién iba supervisando la construcción? CAPSE, la oficina de CAPSE, que nosotros no le teníamos confianza porque pues las cosas se caían y eso, pero en fin, lo hizo él, no tuvimos... No tenía muy buena fama. Querían que nosotros juntáramos dinero para hacer esa escuela, una tercera parte, y la verdad ni los padres tenían ni posibilidades ni humor de hacerlo. Entonces tuvimos que hacer 2 o 3 eventos para tratar de reunirlo y no nos fue lo mejor porque distaba mucho los intereses de los padres. Unos de los niños venían pues, totalmente de las comunidades lejanas, del Becerro, de por allá, y otros eran de la colonia, eran niños más o menos bien, entonces no checaban. Sin embargo, se trabajó y tratamos de reunir algo. Y lo más importante era reunir a los padres y reunir a los niños. Se empezó a hacer la escuela, duraron 6 meses en hacerla nosotros en aquel garage que nos habían prestado, con el sol, con la lluvia, con lo que hubiese. Que afortunadamente no hubo malos tiempos. Los niños aprendieron, salieron de primero a segundo. Cuando nos entregaron la escuela, nosotros estábamos en el inter de un grado a otro, de primero a segundo. Pero ya cuando nos entregaron la escuela, nos la entregaron sin agua, sin bomba de agua. Los sanitarios había muy bonitos, pero estaban cerrados. Y los niños seguían yendo atrás del auditorio, ahí les tocaba, escogían su lugar y se iban. De pronto... A hacer del baño. A hacer del baño, claro. O bien... una travesura que hacían, había el pozo cercano de los Laureles y me llegaban todos empapados porque se iban a echar un clavado ahí enfrente y luego ellos regresaban todos mojadillos. Sin embargo, tengo muy buenas experiencias de ese grupo de alumnos, muy inteligentes, muy con disposición de los niños y seguramente de los papás. Tengo profesionistas de esa generación que me da mucho orgullo hablar de ellos, porque teníamos todas las carencias y así con todo y eso se lograron. Al año que siguió ya nos entregaron formalmente la escuela, ya con la bomba del agua, ya con los sanitarios trabajando, y entonces se hizo la distribución. Pero para entonces ya apareció en una reunión con el inspector y el sindicato, y cuando dijeron que nos quedáramos como responsables de la escuela, alguien dijo, ella no tiene derecho, alguien que tenga derecho en los años de servicio, y yo realmente era novata en eso, era el primer año que trabajaba, así que pedí mi reubicación, me mandaron a otro lado. Y la escuela se quedó, claro que mandaron a una persona con experiencia y la escuela siguió floreciendo. Ahora es una institución bastante grande y con todo lo necesario, con buenos antecedentes. A ver, dime qué actividades hiciste para poder organizar esas. Bueno, hicimos un día, pues un baile.
se me antoja que nos prestaron la casa. Para entonces estaba el salón de la feria vieja, donde era la feria, y nos prestaron el salón. Conseguimos la música, pusimos las mesas, Coca-Cola nos mandó todo lo que necesitábamos, pero había poca gente y entonces llegó un jefe de la policía con una bola de personas, de mujeres, seguramente que eran, alguien decía que eran las presas, las que se las habían llevado, pero su comportamiento pues no era el que debían de tener, y se acabó pronto la fiesta, no hubo ganancias porque pues en gastos se nos pasó. Otro día inventaron con muy buena voluntad una carrera de burros que ¿Tú fuiste? La carrera de burros. Para entonces también ya nos habían puesto cerca el jardín de niños, porque el jardín de niños estaba trabajando, ese fue antes que nosotros, estaba trabajando en una casa y ya teníamos el apoyo también de los del jardín de niños, con poquitos niños, poquitos padres, pero ya había. Y hicimos la carrera. Porque ya estaban proyectando que sus hijos iban a estar en la primaria. Sí, porque se ahora ya esa colonia tiene primaria, secundaria, el kinder, la primaria y la secundaria, todo junto, en la misma área que nos habían dado a nosotros, se fue separando ya para las 3 escuelas. Y están juntas, es un centro educativo ahí. Y pues lamentablemente la carrera de burros no nos fue bien, porque nunca nos dijeron que tenían que ser los burros que corrían del mismo sexo. Y entonces cuando llegamos allá a la meta, era un desbarajuste, nos tiraron las mesas que teníamos preparadas. ¿Los burros? Los burros, porque ¿Se alocaron? Se alocaron. Y entonces pues se tuvo que, ya no hicimos, ya no se siguió con la fiesta. Con el evento, pero sí había mucha gente. Había gente, la gente de la colonia, pues era domingo, era día de que y había música y todo. Sí, bueno, sí, yo creo que teníamos música, no me recuerdo. Lo que sí, que eso se desbarató porque llegaron en estampida los burros y tiraron mesas y todo, y ya se acabó el evento. Hicimos otros eventos más, déjame pensar, no me acuerdo. Esos 2 son muy relevantes. Pero en fin, se logró la escuela porque ya acá se intervino, realmente tenía que ser de la secretaría. Lo que querían era involucrar a los padres y hacerles sentir la necesidad de la escuela. Y se logró, ahora es una escuela muy completa, tiene todo. Y ya. No. Ahora platícame de la gente, por ejemplo, el del periódico, ¿en qué ayudó? El periódico siempre estuvo presente con nosotros en lo que ayudaba, pues en reunir a la gente. Su voz era voz de prestigio, de llamada, y le hacían caso a él. Tenía autoridad, tenía legitimidad. Era la mayor autoridad en la colonia. El señor otro de la Coca-Cola era tan alegre, que de todas maneras él con su carácter juntaba. Teníamos una familia que nos llegó de una comunidad y llegó con la necesidad de que sus hijos fueran a la escuela. Con mucho orgullo digo que por ahí hay un ingeniero o 2 en esa familia. Y llegaron, y el abuelo nos ayudó a cuidar la escuela. Él era el portero cuando teníamos necesidad de cuidar el material, porque se perdía. Estábamos a la pasada del camino y no faltaba quien se llevara alguna cosa. Y el señor grande de la familia nos ayudó a ser el portero, don Pedro, no me acuerdo de su nombre del señor. Y el hijo de él fue presidente de la Sociedad de Padres, que hizo muchísimas cosas para que esa escuela se diera, de los padres muy, muy metidos en ese asunto. El hijo,
y su papá pues como portero de ahí de la escuela, como velador. Sus niños estaban por supuesto con nosotros y él era muy cumplido con todo lo que pedíamos para los niños. Una niña entre ellos, y creo que les digo es ingeniera ahora y con mucho gusto me da. Muy apegados a la escuela. La maestra que nos ayudó a fundar la escuela también, todo lo que podía acercarnos y decirnos qué pudiéramos hacerlo, ella siempre estuvo con nosotros. Trabajaba en otra parte, pero ella participaba. Y la señora que nos prestó la casa nunca nos dejó, siempre estuvo presente. Una señora muy fina en su trato, y su casa pues se la dejamos, yo creo que media deshecha, porque pues ahí fue el salón de clases de 2 grupos, de primero y de segundo año, en lo que pasó el año. Y siempre estuvo al pendiente. Después tuvo a los niños en la escuela con nosotros. Y también son profesionistas, con mucho orgullo me da esa. Nuestra escuela nació con buena estrella. ¿Quién más de las? Había un grupo de señoras muy activas que eran las que organizaban la kermés y esto para lo que se ofreciera. Y ellas eran las que, con pastel, con enchiladas, con puestecitos que hacían, y entre ellas ahí mismo se vendía todo. Ese producto se reunía para lo que nos hacía falta antes de irnos a nuestro local, porque realmente cuando ya nos entregaron la escuela, nos la entregaron con todo, mobiliario y demás, pero antes no teníamos nada, entonces sí nos hacía mucha falta cualquier cosa, lo que nos dieran, lo que hacía falta en la escuela. Y las mamás se preocupaban, se reunían y ahí hacían sus pasteles, sus cenas, su kermés, y para reunir fondos para esto. Un grupo de madres muy activas todas ellas, de diferentes clases, porque se notaba que venían señoras, esposa de un banquero, esposa de un señor restaurantero. Bueno, ellas eran las y le entraban. Y entraban, ayudaron muchísimo. ¿Y también había gente que ayudaba a la construcción físicamente o en especie? No, realmente ya no tuvimos que entrar en eso porque ya entró CAPSE. CAPSE ya se hizo cargo de eso. Pero acá, mientras que nosotros necesitamos, los niños siempre tenían, y los papás estaban al pendiente, los hombres también hicieron sus reuniones con el fin de ayudar acá a nosotros. No sé, no me recuerdo qué lograron ellos, pero hicieron algo los padres. Sí, de organizarse, de Sí. juntarse. Fíjate que, bueno, esta formas de organizar que no eran muy comunes, y sobre todo de cosas públicas como una escuela, bueno, juegan el papel de los maestros es muy importante. ¿Qué nos dices al respecto? Uy, definitivo. Donde hay un maestro, hay una escuela, hay una calle, hay un pozo, porque son los que pueden tramitar, decir, pedir, y la gente se apega a ellos. Definitivamente lo hemos visto en muchas comunidades, donde hay un maestro, ya construyó la calle, ya ayudó a la escuela. Yo lo digo por mi padre, que llegó a su rancho y no había nada, y llegó, él tampoco era letrado, apenas sí sabía, pero sabía que hacía falta una escuela, y llegó con la bandera y dijo: aquí se va a hacer una escuela. Y en septiembre, y ya después perdimos el rastro, pero sé que está el rancho, ahora es un rancho grande o comunidad, no sé, nunca he vuelto, pero hay todo. Entonces, ¿cómo se llama el rancho? La Presa, en Michoacán. En Michoacán. La Presa. Y él hizo el acto simbólico de decir: aquí está la escuela, y trajo una bandera. Y ese acto simbólico permitió y luego mi mamá era muy rezandera y llevó el santo, San Isidro. Mandó un santo de un buen tamaño, de 1 metro
de 1,5 metros, que mandó a hacer, porque veneraban a San Isidro ahí en ese pueblo, en ese rancho. Y mi mamá lo mandó, entonces también algo tuvo que ver mi mamá en lo de la religión. Muy bien. Entonces, estas formas de organización popular son importantes. Muy importantes, muy importantes. Los maestros son definitivos. Son detonadores. Exactamente, exactamente. Porque son los que han promovido un pozo para la comunidad, han promovido una calle, han promovido lo que se necesita y recurren a un centro de salud. El maestro ha tenido, en el historial que haya, al pueblo que vayan, siempre hay un maestro atrás. Sencillamente, Celaya tiene Emeterio Valencia, y Emeterio Valencia tiene algo que ver en todo. ¿Quién Celaya? Y es maestra. Bueno, pues muchas gracias. Sí.